Dicen que la infidelidad no comienza con un beso, comienza con algo más pequeño, una mirada, un mensaje, o a veces con un aroma. Daniel jamás pensó que un perfume pudiera destruir su vida, pero aquel olor, dulce, embriagador, casi hipnótico, se convirtió en una sombra que lo seguiría hasta el final. Todo empezó una mañana cualquiera en la oficina. Un día más de rutinas, de reuniones, de silencios cómodos con su esposa, Laura. Pero ese día ella apareció. Eva, su nueva asistente, y con ella ese perfume. Un perfume tan distinto, tan intenso que parecía esconder algo detrás, algo prohibido, algo peligroso. Desde ese momento nada volvió a ser igual, porque a veces lo que más deseas es exactamente lo que te va a destruir. Y Daniel estaba a punto de descubrirlo. Pero lo que él no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que ese perfume no solo olía a deseo, olía a muerte. Dicen que los pecados más profundos no comienzan con una decisión, sino con un instante. Un segundo fugaz, una distracción, una grieta diminuta por donde entra algo que ya no se puede contener. Para Daniel Rivas, ese instante fue un aroma, un perfume nuevo, dulce, envolvente y tan inesperadamente íntimo que lo desarmó sin tocarlo. Era lunes por la mañana y la ciudad todavía despertaba bajo un cielo gris. Daniel caminaba entre escritorios con su café en mano, revisando su agenda digital. Todo era rutina, reuniones, correos, pendientes, la misma perfección de siempre. Él era un hombre de orden. Control, disciplina, resultados. Nada escapaba de su dominio. Nada, hasta que ella llegó. «Buenos días, señor Rivas», dijo una voz suave, con ese tipo de seguridad que no se aprende. Daniel levantó la vista. Frente a él una joven sostenía una carpeta. Cabello oscuro recogido de manera elegante. Labios discretos, mirada profunda. No era el tipo de belleza que grita. Era la que permanece. «Soy Eva Márquez», continuó. «Recursos Humanos me asignó como su nueva asistente». Daniel asintió con una cortesía mecánica, sin saber que ese saludo marcaría el principio de su ruina. Porque cuando ella cruzó la habitación, el aire cambió. Un rastro invisible, una fragancia cálida se deslizó detrás de ella y se instaló en su espacio personal. No fue inmediato. Fue como una caricia invisible que se coló en su respiración. Un olor a vainilla, almizcle y algo más, algo difícil de describir, entre lo floral y lo carnal. Él frunció el ceño desconcertado. Nunca había sido sensible a los perfumes. Pero ese lo atrapó. «¿Es nuevo?», preguntó sin pensar. Eva sonrió. Esa sonrisa, pequeña, contenida, casi imperceptible. «Sí», respondió. «Lo traje de un viaje. Pocos lo conocen». No dijo más y se marchó hacia su escritorio. Pero el olor se quedó, flotando, persistente, inquietante. Esa mañana Daniel apenas pudo concentrarse. El teclado frente a él parecía distante, los números borrosos, la voz de los empleados se desvanecía. Solo existía el eco de esa fragancia que le rozaba el alma. Al llegar a casa, su esposa Laura notó el cambio. «Estás raro», dijo mientras servía la cena. Daniel sonrió restándole importancia. Mucho trabajo. Pero incluso en la mesa ese aroma regresó. O al menos eso creyó. Juraría que lo sentía en el aire, mezclado con el olor del vino, del pan, del silencio. Aquella noche, cuando Laura se acercó para besarlo, algo dentro de él se quebró. Ella olía distinto. Olía a costumbre, a rutina. Y Daniel, sin entender por qué, se sintió vacío. Pasaron los días. Eva se movía por la oficina con la misma precisión de un reloj. Todo lo hacía bien. Todo lo entregaba a tiempo. Pero Daniel ya no veía eso. Solo veía el modo en que se acercaba a su escritorio, el roce de su cabello y la manera en que el perfume lo envolvía cada vez que pasaba a su lado. Una tarde, mientras revisaban un informe, ella se inclinó para señalar una cifra. Su brazo rozó el suyo. Apenas un contacto, pero suficiente para encender una chispa peligrosa. El olor más intenso que nunca lo inundó. Su respiración cambió. Eva lo notó. «¿Está bien?», preguntó ella fingiendo inocencia. «Sí», respondió, pero su voz tembló. Eva sonrió otra vez. Una sonrisa que no buscaba aprobación, sino dominio. Había reconocido su poder. Y lo disfrutaba. Esa noche, Daniel soñó con ella. No recordaba los detalles al despertar, solo el olor. El mismo aroma lo acompañó en la ducha, en el coche, en la oficina. Ya no podía distinguir entre realidad y deseo. Cada vez que la veía, algo dentro de él se estremecía con una mezcla de culpa y placer. Laura seguía observándolo en silencio. Sabía que algo había cambiado, aunque no podía nombrarlo. No era una infidelidad todavía. Era algo peor, una presencia invisible que lo devoraba desde adentro. Una tarde, al llegar a casa, Laura lo abrazó y frunció el ceño. «¿Qué es ese olor?», preguntó olfateando su camisa. «¿Olor?», repitió Daniel fingiendo sorpresa. «Sí, huele a perfume. No al tuyo, a otro».
Daniel se separó incómodo. «Será de la oficina», respondió rápido. Laura lo miró a los ojos, y en ese silencio ambos entendieron que algo se había roto. Esa noche, mientras intentaba dormir, Daniel recordó las palabras de Eva. «Lo traje de un viaje. Pocos lo conocen», y se preguntó sin querer hacerlo. ¿A dónde había viajado? ¿Con quién? ¿Por qué ese aroma parecía tan familiar? Cerró los ojos intentando expulsar su imagen. Pero lo último que sintió antes de quedarse dormido fue eso mismo. El perfume. Dulce. Persistente. Mortal. Pero lo que Daniel aún no sabía era que ese perfume no era solo una fragancia. Era una marca, un mensaje oculto, y que Eva lo había elegido, por una razón que estaba a punto de descubrir. Daniel empezó a contar los días por olores. Había mañanas de café y papel recién impreso, tardes de tinta, plástico y cables calientes, noches de suavizante doméstico que le recordaban que, pese a todo, seguía viviendo con Laura. Pero entre cada uno de esos aromas cotidianos se deslizaba una presencia obstinada que no pedía permiso, el perfume de Eva. No entraba con violencia, entraba como una memoria, como una brasa tapada por ceniza que de pronto recibe aire y vuelve a arder. En teoría todo seguía igual. Informes trimestrales, reuniones con inversores, llamadas con proveedores. En la práctica, algo minúsculo y atroz había mutado para siempre. Daniel ya no respiraba, husmeaba, buscaba señales involuntarias, moléculas en fuga. Caminaba por el pasillo donde ella solía pasar solo para atrapar con una vergüenza dulce un resto de su estela. Eso lo desquiciaba y al mismo tiempo le aportaba una calma artificial, como si con oler pudiera apropiarse de algo que no le pertenecía. Eva lo vio antes de que él mismo se viera. Una tarde entró con una carpeta azul, la apoyó con suavidad quirúrgica y no se retiró al instante. Se quedó de pie junto al borde del escritorio, irrumpiendo sin brusquedad el territorio del jefe. Daniel, incómodo, fingió revisar unas cifras que no necesitaba revisar. «Señor Rivas», dijo ella con una serenidad extraña, «el proveedor de hardware pide adelantar la entrega». «Bien», contestó él, «si la financiera lo aprueba, firmo hoy». La financiera ya aprobó. Lo cortó con una sonrisa que no mostraba dientes. «Solo falta su firma». Daniel estiró el brazo buscando el bolígrafo y en ese movimiento el aire entre ambos se densificó. Vainilla, almizcle y ese matiz imposible. No era flor de azahar ni jazmín. Era como si un recuerdo muy antiguo hubiera sido destilado y embotellado. Él firmó torpemente. «¿Es el mismo perfume de ayer?», preguntó con una naturalidad que quería sonar casual y sonó pedida. «No», dijo ella. «Hoy llevo menos». «Se nota», mintió. «¿Menos le gusta?», preguntó Eva como quien anota un dato contable. «No lo sé», respondió él. «No pienso en eso». Pero pensaba, todo el tiempo. Y Eva, que sabía escuchar los silencios mejor que las palabras, inclinó apenas el rostro, en un gesto que parecía un asentimiento minúsculo. Luego se fue, dejando en el aire un vestigio que a Daniel le pareció más nítido por su ausencia. Esa noche Laura lo observó desde el extremo de la mesa. La cena estaba tibia, la conversación era mínima. «¿Podemos hablar?», preguntó ella rompiendo algo que llevaba días entero. «Siempre hablamos», dijo él, maniobra defensiva automática. «No», Laura negó. «Tú respondes, yo adivino. Eso no es hablar». «Estoy cansado», replicó Daniel. «Mucho estrés». «Hueles distinto», soltó ella. Un latigazo frío recorrió su espalda. «¿Distinto cómo?». «No es tu colonia. Es algo dulce». «Será alguien en la oficina», dijo rápido. «O el ascensor, ya sabes». Laura lo miró como quien mira un vidrio traslúcido detrás del cual hay una sombra. No insistió, lo supo. No todo, pero sí lo suficiente. Había un intruso en casa y era invisible. Al día siguiente, Daniel fue temprano con una resolución infantil: evitarla. No pasar por su mesa, no convocarla, no pedirle nada que no fuera por correo. Pero a media mañana la vio conversando con recursos humanos y ese propósito se desmoronó con la facilidad de un castillo de sal. La luz caía sobre ella de manera impropia, como si el edificio hubiese sido construido para ese momento exacto. Daniel se odió un poco por pensar esa frase y se odió más al caminar en dirección a ella. «Eva», la llamó. «Dígame», respondió con naturalidad. «Necesito que revises los contratos de Integración Norte. Hay párrafos contradictorios». «Ya lo hice», dijo. «Le dejé el documento con comentarios hace una hora». «Ah», dijo Daniel sintiéndose descubierto en su excusa. «Perfecto». Eva no lo apretó. Bastó con mirarlo 2 segundos y volver a su conversación. Y sin embargo, cuando se apartó, Daniel notó en su mano derecha una marca pálida, casi imperceptible, como un rastro de perfume derramado. ¿Se había manchado? El pensamiento le pareció íntimo, obsceno. Apartó la vista. El juego subió de intensidad sin que nadie declarara que había empezado. Ella comenzó a dosificar.
Algunos días nada, otros un soplo. Los jueves, como si fueran ceremoniales, se permitía un exceso. Un par de gotas más que convertían la sala de juntas en una trampa aromática. Daniel salía de esas reuniones alterado, con la piel en llamas y la mente tratando de razonar lo irracional. Era solo un olor, pero ese olor reescribía su historia, porque una tarde cualquiera, frente a un gráfico de barras, el perfume le detonó una memoria enterrada. El primer apartamento con Laura. La primera noche sin muebles, el colchón en el suelo, la risa fácil. Laura llevaba una fragancia barata de mercado, dulce y torpe, pero que a él le había parecido una promesa. ¿Por qué ese recuerdo cruzaba ahora, de golpe, como una sombra pasando frente a un farol? El corazón de Daniel dio un salto. Un hilo invisible unía su pasado con ese frasco presente. No dijo nada. Apretó los labios. ¿Le pasa algo?, preguntó Eva. Nada, mintió. Entonces seguimos, dijo ella con una autoridad limpia. Al caer la tarde, una caja marrón apareció en el despacho de Daniel. Sin remitente, sin sello identificable, solo su nombre escrito con una caligrafía neutra. Dentro una tarjeta para su tranquilidad y un frasco transparente, sin marca, con un líquido de color ámbar. Abrió. Aspiró. El mundo se afiló. Vainilla, almizcle y ese tercer ingrediente que no sabía nombrar y que lo descomponía. Cerró los ojos un instante, como si estuviera frente a una obra de arte prohibida. Golpearon la puerta. ¿Puedo? Era Eva. Daniel escondió el frasco por reflejo. Sí, solo venía a confirmar la firma de Integración Norte. Ya firmé. Gracias, dijo ella, y al girar se detuvo. Por cierto, ese olor, ¿cuál? Y trató de sonar ingenuo. Ese. El que ahora está aquí, señaló el aire con un gesto casi infantil. ¿Le gusta? Daniel tragó saliva. No sé de qué habla. Claro que sabe, dijo Eva sin malicia. No tiene por qué negarlo. Y se fue. La sangre le martillaba en las orejas. Cuando la puerta cerró, Daniel volvió a mirar el frasco. Para su tranquilidad, ¿quién lo había enviado? ¿Ella? ¿Por qué? Ese gesto era un regalo y un veneno a la vez. Y sin embargo, esa noche se lo llevó a casa escondido en la mochila, como un ladrón que roba algo que nunca debió querer. Lo colocó en el cajón de su mesa de noche. No lo abrió. Bastó saber que estaba allí para no dormir. A la mañana siguiente, decidió probar un experimento que se le antojó lógico y patético. No acercarse a Eva y oler el frasco en el baño, a solas, solo una vez para calmar el temblor. Lo hizo. Aspiró apenas, los ojos cerrados, sintiendo la textura de la fragancia recorrerle la garganta como una cinta tibia. Funcionó. Ese día pudo trabajar. Peligroso alivio. Al día siguiente repitió. Y al tercero. Para el cuarto dejó de notarlo como ritual. Ya era hábito. El frasco, que debiera haberle dado control, se había convertido en un rosario químico. Laura empezó a despertarse a medianoche. A veces lo oía levantarse. A veces lo veía volver con otra respiración. ¿No puedes dormir?, preguntaba mecánica. No, respondía él. Mañana es un día largo. Ella asentía, pero una arruga nueva se había instalado en su frente. Desconfianza, esa forma lenta de la tristeza. El viernes, Recursos Humanos organizó un cóctel interno por el cierre del trimestre. Música de fondo, vasos de plástico, felicitaciones de catálogo. Eva apareció en un vestido negro sin adornos, cuello discreto y el perfume exacto para la distancia social de una oficina. No era excesivo. Era el límite. Daniel la miró de reojo, como quien observa un eclipse entre dedos. Hablaron lo justo, rieron lo correcto. Aún así, al despedirse, ella acercó la mejilla. Un saludo formal. Nada más. Pero cuando la piel de ambos se rozó, el olor lo atravesó con la precisión de un bisturí. «Buena noche, señor Rivas», dijo Eva. «Igualmente», respondió el ronco. De regreso condujo con la ventanilla entreabierta tratando de ventilarse a sí mismo. El viento traía olores de asfalto húmedo y panadería nocturna. Y sin embargo, en su camisa seguía ella. En el garaje, antes de subir, abrió el coche y aspiró el asiento del copiloto como si allí hubiese alguien sentado. Se odió de nuevo. Subió. Laura lo esperaba en la sala, sin televisión, sin libro, sin refugio. ¿Tuvo perfume?, preguntó con una claridad que no admitía danzas. Daniel parpadeó. «¿Perdón? ¿Tú? ¿Tuvo perfume?» «El tuyo no. Otro. Laura. No te pido que me expliques algo que no pasó. Te pido que me digas si pasó». Daniel sintió que la culpa tenía olor a metal. «No pasó nada», dijo, y esa oración se le quedó pegada en la lengua como un chicle viejo. Laura lo observó largas respiraciones. «El amor también huele», dijo por fin. «Y cuando se está muriendo se nota». No durmieron juntos. El lunes Eva cambió. No el vestido ni el peinado. Cambió el perfume. No era otro. Era el mismo, pero con una variación mínima, una nota más oscura,
como si alguien hubiera bajado un semitono en la melodía. Daniel lo percibió al instante, con terror y placer confundidos. «Hoy huele distinto», dijo, incapaz de contenerse. «He mezclado», respondió ella sin pudor. «2 gotas de algo que me regaló una amiga. ¿Qué es? No tiene nombre». «Todo tiene nombre». «Esto no», concluyó, y se inclinó para dejar un informe. La inclinación fue un acto quirúrgico. Su cabello rozó la madera, sus manos no temblaron, el papel quedó centrado. Daniel se dio cuenta entonces de que estaba siendo dirigido, no seducido, no cortejado, dirigido, como si su voluntad fuera una marioneta delicada y el hilo invisible tuviera aroma. Después del almuerzo encontró en su pantalla un correo sin remitente claro, solo un asunto. Las cosas memorables siempre dejan rastro. Dentro, una foto granulada del pasillo de la planta 14. Era él, caminando detrás de Eva a una distancia controlada, claramente siguiendo su estela. Sintió vergüenza, miedo y un rayo de ira. Miró a su alrededor. ¿Quién lo había enviado? ¿Ella? ¿Alguien más? ¿Qué juego era ese? Cerró la puerta del despacho y escribió. «¿Qué quieres?» Se detuvo, borró, reescribió. «¿Fuiste tú?» Nunca lo envió. Guardó el borrador como quien guarda un arma descargada. Al salir la vio guardando su bolso. Eva la detuvo. «Dígame, no vuelvas a entrar a mi despacho sin anunciarte». «Nunca lo hago», contestó genuina o magistralmente falsa. «Entonces alguien lo hizo». «Tal vez», dijo. «Hay algo que deba preocuparle». No mintió. «Buenas noches». «Buenas noches, Daniel», dijo por primera vez su nombre. «Y cuídese del olor de las cosas que cree controlar». El nombre pronunciado en esa boca le dejó una sensación de desnudez. Caminó hasta el ascensor con la certidumbre de que la gravedad había cambiado 5 grados su dirección. A medianoche el frasco del cajón lo llamó por su nombre. No hizo ruido, no vibró, no brilló, lo llamó. Daniel se levantó, lo destapó y por primera vez no aspiró. Lo observó como quien mira a un animal que no entiende. Entonces reparó en un detalle. En la base del vidrio, grabado casi invisible, un código. No era un número de lote comercial. Era una fecha, 2306, año ilegible, el día en que había conocido a Laura. Un sacudón le recorrió los huesos. ¿Coincidencia? No. El cuerpo le dijo que no. ¿Quién haría eso? ¿Cómo? La mañana siguiente decidió perseguir la lógica. ¿Dónde conseguiste ese perfume?, le preguntó a Eva mientras firmaba un documento sin leerlo. En una tienda pequeña fuera de la ciudad. ¿Cómo se llama? No tiene letrero. Todos los lugares tienen un nombre. Ella lo miró y por primera vez hubo una sombra de ternura o compasión en su gesto. Algunos lugares solo existen para los que llegan, dijo. Lo dejó con una certeza insoportable. El perfume era una marca. No un adorno, no un capricho. Era un cello, un mensaje cifrado. Una llave que abría una puerta que él no sabía que estaba en su casa, en su oficina, en su cuerpo. Había elegido creer que dirigía su empresa, su matrimonio, su mente. Pero estaba oliendo una brújula que no había elegido. Esa tarde comprobó otra cosa. Al pasar por la sala de juntas donde ella había estado 1 hora, el aroma persistía como una constelación. Y en la cabecera de la mesa su lugar era más denso, más fijo, como si lo hubieran dejado allí a propósito, un punto de retorno. Comprendió con un recogimiento humillante que estaba siendo entrenado, a buscar, a seguir, a recordar. El último golpe del día llegó en su coche. En el asiento trasero encontró un pañuelo negro, muy fino, que no era de Laura. Lo tomó con la punta de los dedos. Olía a ella. No lo recordaba allí. No había nadie con él. Apretó los dientes. Pensó en devolverlo, en tirarlo, en incendiarse. Lo guardó en la guantera. El corazón, ya sin mascar, se limitó a latir. Al llegar a casa, Laura lo esperaba con una pregunta simple y una resolución devastadora. ¿Hay otra? No, dijo él, y el no se quebró en 3 sílabas. Entonces hay algo, dictaminó. Y ese algo huele. Daniel bajó la mirada. No sé qué me pasa, confesó por fin con un hilo de verdad. Es un perfume. Laura sonrió con tristeza, los ojos brillantes por un agua contenida. Las mentiras huelen peor, dijo. Y lo peor es cuando empiezan por la verdad. Durmieron en cuartos separados. Daniel, en la penumbra, sintió que el olor se movía por la casa como un animal doméstico que encuentra su cama. Por primera vez pensó en huir, no de su vida, del aroma. Pero no hay aeropuerto para huir de lo que se adhiere a los huesos. El olor ya no era una presencia, era un idioma. Daniel lo entendía sin palabras, lo soñaba sin imágenes, lo sufría sin tocarlo. Despertaba cada mañana con la garganta reseca, convencido de que el perfume seguía en el aire, pegado a las cortinas, a las sábanas, a sus manos. A veces juraba olerlo en el agua de la ducha, o en la almohada de Laura cuando ella ya se había ido. Y lo peor era que ya no lo odiaba.
Había aprendido a necesitarlo. La vida de oficina se convirtió en una coreografía silenciosa entre dos cuerpos que se evitaban solo para poder buscarse. Eva parecía comprender cada movimiento de Daniel. Cuándo acercarse, cuándo desaparecer. Cuando él la ignoraba, ella cambiaba algo, un detalle casi imperceptible, un gesto, un color de uñas, una nota distinta del perfume, y Daniel volvía a mirarla. Era un juego, pero él no sabía quién movía las piezas. La semana siguiente, Daniel comenzó a notar cosas extrañas. El olor aparecía donde ella no estaba, en la sala de juntas vacía, en su abrigo, en la puerta de su coche. Era imposible, pero era real. Y una parte de él, la más débil y más sincera, deseaba que fuera una señal. Un día entró al baño del piso 14, el único que casi nadie usaba. Sobre el lavamanos había una botella pequeña de vidrio, sin etiqueta, idéntica a la que él guardaba en casa. Daniel la destapó con el corazón en un puño. El olor lo golpeó como una ola tibia y cruel. Era ella. Era el mismo perfume. Sintió vértigo. Miró su reflejo en el espejo, sudando, y por un segundo no se reconoció. El hombre que lo miraba de vuelta tenía los ojos febriles, un brillo casi animal. Se asustó, pero no soltó la botella. Esa noche Laura lo esperó despierta. ¿Otra vez tarde?, preguntó con voz tensa. Daniel dejó el maletín exhausto. Trabajo. Trabajo o perfume. Él la miró con rabia contenida. ¿Qué insinúas? Nada que no se huela, respondió ella levantándose del sofá. Pero si te vas a perder, al menos hazlo por algo real, no por una sombra. Laura subió las escaleras y lo dejó solo, mudo, con el corazón descompuesto. Y el olor, por supuesto, seguía ahí. Esa frase lo persiguió. No por una sombra. Pero ¿y si la sombra era más viva que la realidad? El viernes, Eva no fue a trabajar. Nadie sabía por qué. Daniel intentó actuar con normalidad, pero el silencio del pasillo se le metía bajo la piel. No podía pensar. No podía comer. Solo esperaba verla. Cuando al fin ella apareció el lunes, él ya estaba al borde. Había pasado el fin de semana en una mezcla de ansiedad y culpa, revisando mensajes, intentando justificar un vacío que no tenía explicación. ¿Estás bien?, le preguntó con una mezcla de alivio y reproche. Eva lo miró un instante y luego asintió. Tuve que ausentarme, sin avisar. No suelo pedir permiso para respirar. Daniel sonrió sin querer. ¿Y ahora? Ahora vuelvo a respirar, dijo ella, y esa respuesta lo desarmó. El resto del día fue un infierno. Cada palabra, cada mirada, cada roce accidental lo empujaba más hacia una frontera que no sabía si quería cruzar. El olor del perfume estaba en todas partes, más fuerte, más profundo. Y esa noche, al salir de la oficina, Daniel no se fue a casa. La siguió. No sabía exactamente por qué. Solo lo hizo. A cierta distancia caminó detrás de ella por las calles húmedas, observando cómo su silueta se deslizaba entre luces amarillas y charcos. Eva caminaba despacio, como si supiera que la seguían. Dobló en una calle lateral, hacia una perfumería antigua, de esas que parecen detenidas en el tiempo. El letrero era simple, casi legible. Luz de sombra. Daniel se detuvo frente a la vitrina. Dentro, Eva hablaba con una mujer mayor de cabello blanco y mirada dura. La anciana le entregó una caja pequeña envuelta en papel negro. Eva pagó, sonrió y se marchó. Daniel esperó unos minutos antes de entrar. La campanilla sonó con un tintineo frágil. El aire adentro era espeso, denso, saturado de olores dulces y ácidos. Miles de frascos se alineaban en estantes de madera, sin etiquetas. La mujer lo observó desde el mostrador. ¿Busca algo?, preguntó sin sorpresa. Un perfume, dijo él con voz baja, el que compró la mujer que acaba de salir. La anciana sonrió, mostrando apenas los dientes. Ah, ese no se vende. La vi pagarlo. Lo que vio fue un intercambio, dijo ella. No todo lo que tiene precio tiene valor. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué es ese perfume? Depende de quién lo use. En cada persona huele distinto. Algunos dicen que huele a deseo, otros a culpa. ¿Y en mí?, preguntó casi sin darse cuenta. La anciana lo miró por unos segundos eternos y respondió. En usted huele a pérdida. Daniel retrocedió un paso. ¿Pérdida de qué? De control, dijo ella antes de girarse y desaparecer tras una cortina roja. El aire se volvió insoportable. El olor era tan fuerte que Daniel sintió náuseas. Salió tambaleando, como si escapara de un incendio invisible. Esa noche soñó con Eva. Estaban en una habitación sin ventanas y el perfume caía del techo como lluvia. Ella se acercaba, sonreía y le susurraba. Ya no puedes salir. Y él, en el sueño, solo respondía, no quiero. Despertó gritando, empapado en sudor. El frasco del perfume, el que guardaba en su mesa de noche, estaba abierto. Y la habitación entera olía a ella. Laura lo encontró al amanecer sentado en el suelo temblando. ¿Qué te pasa, Daniel?,
preguntó asustada. Él la miró con los ojos vacíos. No lo sé, ¿qué hiciste? Nada, respondió. Solo respiré. Pero sabía que era mentira. Respirar ya no era algo inocente. Respirar era seguirla. Y aunque intentara negarlo, aunque tratara de borrar su nombre de los labios, Eva ya estaba dentro de él. Como un virus, como un veneno, como una marca que ni el tiempo ni el remordimiento podían borrar. El perfume ya no lo buscaba. Ahora vivía con él. Daniel despertaba con su aroma pegado al cuerpo, aunque jurara no haberlo usado. Abría el armario, y entre las camisas planchadas el aire olía a ella. Los cajones, los documentos, el asiento del coche. Todo. El olor se había infiltrado en su vida como un fantasma dócil y constante. Y lo peor era que ya no sabía si lo percibía de verdad o si su mente lo inventaba. Cada respiración era una duda, cada silencio una trampa. Laura lo observaba con una mezcla de miedo y resignación. Ya no discutía. Solo lo miraba sabiendo que algo se estaba deshaciendo dentro de él lentamente, como cera al fuego. Una noche lo sorprendió hablando solo. En la oscuridad, Daniel murmuraba el nombre de Eva, apenas un suspiro. Laura no dijo nada. Solo cerró la puerta con suavidad y bajó las escaleras. Esa fue la primera vez que pensó en irse. En la oficina, Daniel había dejado de esconder su nerviosismo. Llegaba más temprano, revisaba los pasillos como un guardia paranoico. A veces entraba en el despacho de Eva cuando ella aún no llegaba. Olfateaba el aire, buscando esa nota exacta, esa mezcla inhumana de vainilla y sombra. Y cuando lo encontraba se quedaba quieto con los ojos cerrados como un adicto en trance. Una tarde Eva lo descubrió. Él estaba de pie frente a su escritorio con una expresión ausente. Ella entró sin hacer ruido. ¿Buscaba algo?, preguntó con calma. Daniel dio un salto. Yo vine por los informes de ventas. Eva se acercó lentamente, sus pasos medidos. El perfume volvió a llenarlo todo, y él se sintió al borde del colapso. ¿Por qué me sigues?, preguntó ella sin alterar la voz. No te sigo, sí lo haces. Solo quiero entender. Eva lo miró sin sonrisa esta vez. ¿Entender qué? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? ¿Por qué? Todo huele a ti. Ella dio un paso más cerca. Porque tú lo pediste, susurró. Daniel frunció el ceño. ¿Qué dices? El día que me miraste por primera vez, dijo ella casi en un suspiro, deseaste algo que no debías. Y cuando se desea con tanta fuerza, algo responde. El silencio que siguió fue insoportable. Daniel sintió el corazón martillando en el pecho. ¿Qué eres tú?, preguntó. Eva inclinó la cabeza. Lo que tú hiciste de mí. Y se fue, dejándolo con la sensación de que cada palabra había perforado su cordura. Esa noche, el perfume en su casa era tan intenso que Laura no pudo más. «Basta, Daniel», gritó empujando la puerta de su despacho. «No puedo vivir con ese olor». Él la miró perdido. «¿Lo sientes también?» «Sí, está en todas partes. En nuestra cama, en mi ropa, en mi piel. ¿Qué demonios trajiste a esta casa?». Daniel no supo responder, porque ni él mismo lo sabía. Laura lo empujó. «Si es ella, si esa mujer te embrujó o te envenenó, quiero que la saques de nuestras vidas». «No puedo», susurró él. «¿Por qué no?» «Porque ya está dentro». Laura lo miró horrorizada. ¿Dentro de qué? De mí. A la mañana siguiente Laura ya no estaba. Solo dejó una nota. No luches contra lo que elegiste, pero no esperes que yo me quede a verlo. Daniel la leyó en silencio, y por primera vez no sintió nada, ni tristeza ni rabia, solo el perfume. Cada inhalación era una confirmación de que estaba perdido. Días después, Eva dejó otro regalo sobre su escritorio. Un pequeño frasco de cristal distinto a los anteriores. El líquido era más oscuro, casi rojo. Había una nota pegada con su letra. Última dosis. Daniel no quiso abrirlo, pero no pudo resistirse. Cuando destapó el frasco, el olor lo golpeó con una violencia dulce. El aire se volvió espeso, el corazón le latió en las sienes y por un instante juró verla frente a él. Eva, de pie, mirándolo, sonriente, como si hubiera salido del perfume mismo. «Ya está hecho», dijo ella. «¿Qué hiciste?», balbuceó. «Lo que me pediste. Me hiciste tu deseo y ahora soy tu castigo». Él retrocedió. «No». «Sí». Eva lo tocó apenas. «Todo lo que oliste, todo lo que soñaste, ya eres tú». Daniel cayó de rodillas. El olor lo envolvía por completo, lo asfixiaba, lo dominaba. Y en ese instante comprendió algo aterrador. El perfume no venía de ella, venía de su propia piel. Los días siguientes fueron un delirio. Daniel se encerró en casa, obsesionado con eliminar el olor. Quemó la ropa, lavó las paredes, arrojó frascos al río. Pero nada funcionaba. El perfume persistía, cada vez más fuerte, más íntimo. Al final empezó a olerlo incluso cuando no respiraba. Su mente se fracturó. Dejó de ir al trabajo. Los vecinos decían oírlo hablar solo,
reír, llorar, murmurar el nombre de una mujer que nadie conocía. Eva. Una noche lo encontraron desvanecido en su oficina, rodeado de botellas vacías y documentos rotos. En el aire, el olor era insoportable. La policía no halló a nadie más, ni rastros de otra persona. Solo un mensaje escrito en la pared con tinta roja. Ella está en mí. Y debajo, el frasco vacío del perfume. Semanas después, la empresa cerró su oficina, pero quienes pasaban cerca decían que, incluso con las ventanas selladas, el olor seguía ahí. Dulce, persistente. Y si uno se quedaba lo suficiente, podía escuchar una voz susurrando entre las sombras. Lo pediste, y ahora es tuyo. El edificio estaba vacío. La empresa había cerrado hacía meses, pero aún quedaban ecos en los pasillos. Teléfonos que ya no sonaban, carpetas sin dueño, polvo acumulado sobre el orden perfecto que Daniel había construido y que ahora era solo ruina. Una tarde de invierno, un hombre del equipo de mantenimiento subió al piso 14 para revisar la instalación eléctrica. Se llamaba Mauricio. No sabía nada de Daniel Rivas, ni de Eva Márquez, ni del perfume que había envenenado aquellas paredes. Solo sabía que el ascensor olía raro. No era el olor del moho ni del encierro. Era algo dulce, seductor, antiguo. Un perfume tan vivo que parecía recién aplicado. Cuando las puertas se abrieron, el aire lo golpeó. Mauricio avanzó con linterna en mano. Las luces parpadeaban, los escritorios estaban cubiertos con fundas blancas, pero el aroma se mantenía, denso, insistente, casi humano. Y allí, en la mesa principal del despacho, lo encontró. Un frasco pequeño, de vidrio ámbar, sin etiqueta, el mismo que Daniel había tenido en sus manos. Mauricio no debía tocar nada, pero la curiosidad puede más que cualquier advertencia. Le quitó el polvo con el dorso de la mano y destapó el frasco. El olor escapó como un suspiro. Era cálido, magnético, y por un instante sintió algo que no podía explicar. Una tristeza inmensa mezclada con deseo, como si el aroma le hablara, como si lo recordara. Volvió a cerrar el frasco perturbado, pero al hacerlo, escuchó algo. Un susurro, apenas audible entre el viento y el zumbido de los cables eléctricos. ¿Lo notaste? Es nuevo. Mauricio dio un salto. Apagó la linterna. Nada. Solo silencio. Pero el aire ya no era el mismo. Esa noche soñó con una mujer. Cabello oscuro, piel pálida, ojos imposibles de olvidar. Ella caminaba hacia él envuelta en una niebla dorada, con una botella en la mano. Se detuvo frente a su oído y dijo: «No me busques, solo respira». Cuando despertó, tenía el olor impregnado en la piel. Intentó lavarse, pero no se iba. El jabón se rendía, el agua no bastaba. Y cuando abrió el armario, todas sus camisas olían igual. A ella, a Eva. Los días siguientes fueron una repetición enferma. El perfume se expandía por su apartamento, primero en el dormitorio, luego en el pasillo, después en cada rincón. Los vecinos empezaron a quejarse. «Tu casa huele raro», decían, pero él no respondía. Solo olía. Y cada día el aroma cambiaba un poco. Se volvía más profundo, más carnal, más triste, como si tuviera vida propia. Una tarde, entre el vapor del baño, la vio reflejada en el espejo. Por un segundo creyó que era una alucinación, la misma mujer del sueño observándolo. «¿Quién eres?», preguntó. Ella sonrió. «No importa quién soy, importa quién fuiste». El espejo se empañó y su reflejo desapareció. Solo quedó el olor, más intenso que nunca. Mauricio comenzó a investigar. Buscó el nombre de Daniel Rivas, el antiguo dueño del despacho. Encontró viejos correos, artículos sobre su desaparición y una foto borrosa de una mujer, Eva Márquez. La descripción coincidía con la del sueño. El corazón se le heló. Todo parecía una coincidencia, hasta que leyó el último registro del caso. En la escena se halló un frasco de perfume sin etiqueta. El contenido parecía alterado químicamente. No se identificó su composición exacta. Se determinó que el olor persistía semanas después, incluso tras la ventilación del edificio. Mauricio cerró el ordenador, pero al hacerlo, el olor volvió a intensificarse como si el frasco lo hubiera escuchado. El aire se volvió espeso. La respiración le dolía. Y entonces una voz femenina le susurró, muy cerca del oído: «No abras lo que no puedes olvidar». Desde esa noche nadie volvió a ver a Mauricio en el edificio. Su coche apareció estacionado, frente a su casa, las llaves aún puestas, el frasco del perfume sobre el asiento del copiloto.
Vacío. Los vecinos juraron que semanas después seguía oliendo a algo dulce cuando pasaban por allí. Algunos decían sentir mareos, otros aseguraban oír una voz susurrando en la oscuridad. Y la historia comenzó a repetirse. Dicen que el perfume aún existe, que fue creado con una esencia imposible, una mezcla de deseo humano y culpa destilada, que cada persona que lo abre despierta los restos del alma de quien lo amó antes, que su aroma cambia con cada víctima, pero siempre deja lo mismo, una marca invisible, un eco en el aire. Nadie sabe quién fue la primera, si Eva existió, si Daniel la imaginó, o si el perfume fue la manifestación de algo mucho más antiguo, un pecado que solo necesitaba un cuerpo para volver a respirar. A veces, cuando alguien entra a un ascensor vacío, cree olerlo, a vainilla, a calor humano, a algo que no pertenece a este mundo. And if you dare breathe deep, you can hear it too. Lo notaste, ¿verdad? Fin.